Vale, ahora sí que ahora se estará grabando. Pues lo siento muchísimo, pero no se habrá grabado la primera parte. También es verdad que hoy no hemos hecho mucho. Si alguien, os lo digo sobre todo a vosotros los virtuales, si alguien no está, evidentemente, no sé si lo podréis saber o no, que me lo diga, que ya buscaremos la manera de recuperar lo que hemos hecho en la primera mitad, ¿de acuerdo? O sea, si conocéis a alguien que no está en clase ahora, por favor, decídselo que se ponga en contacto conmigo, ¿ok? Vale, ahora sí que está grabando y el vídeo se descarga automáticamente, que yo sepa, no sé muy bien, en el aula Mundo. Esto si tenéis dudas, se lo preguntáis a José, que no lo conoce perfectamente. Vale. Ya os ha llegado este documento, ¿tenéis? Leed el primer texto. Os doy 2 minutos. 2 minutos cada uno por su cuenta. ¿No? ¿Os ha llegado alguno? ¿No? ¿Arriba ha llegado? Sí. A mí sí. Sí. A mí también. No, a mí no me ha llegado. No me ha llegado. A mí tampoco. A mí tampoco. Vale, Yo esperemos. tampoco lo tengo. ¿No? Esperemos un poquito. ¿Es un texto sin vocales? Sí, señora. A ver. A mí me parece como enviado. Estáis todos en la... ¿No llega? ¿Sí? A mí me llegó, pero en spam. Te llegó al spam. Ah, mirad al spam. Mirad al spam. ¿Sí? ¿Arriba? No, a mí no. ¿No? ¿En el spam tampoco? No. No. Vale. Entonces, ¿quiénes sois los que no? ¿Sabéis por qué pasa esto? Esto pasa porque empezamos el curso sin tener hecha la matrícula. Eso siempre es un problema. Entonces, ¿cómo se resuelve? Con el WeTransfer que os he mandado el otro día, ¿no? Aunque todo está colgado en el aula ya, y entonces pasan estas cosas. Igual alguno de vosotros no tengo el email, no sé. La gran mayoría lo habéis recibido, ¿no? Aquí todos. Tú no. No, tú no, Bárbara. Sé seguro que tú no estabas. No estabas en la lista todavía. Tú tampoco, evidentemente. Tú puedes mirarlo en el de ella. Y arriba, ¿a quién le falta? Me falta. ¿Todos Yo sí lo lo tenéis? tenía en el spam. Lo tenéis en el spam, vale. ¿Todos lo tenéis? Sí, pero ya lo No, tengo. yo no. Yo no lo tengo, ¿eh? ¿Quién es? No, yo tampoco. Ni en el spam. Lo tengo, ahora lo he encontrado. Vale. El que me ha dicho que no, ¿quién es? Yo, Francisco Bernal. Vale. No lo tienes en el spam, ¿eh? No. Sí, te tengo aquí, o sea que es que deberías recibirlo. Bueno, veremos qué ha pasado. Francisco, ten paciencia, ¿vale? Vamos haciendo. Entonces, en 2 minutitos, supongo que tampoco será muy complicado. Quiero que leáis el primero y el segundo texto. Sí. Bueno, no, ya es una es el sabucado. Sí, eso es. ¿Sabe? Sí. Sí, dime. Era para mostrarle al que no le había llegado. Pero ¿Perdona? no se ve nada. ¿No te ha llegado? No, para mostrarle al que no le había llegado, pero no se ve el texto. No se ve, no se ve. No se ve nada. ¿No se ve lo que hay en el documento? No, es para mostrarle al que no le había llegado el texto con la pantalla en mi teléfono, pero no No te preocupes, no te preocupes. Si tú me lo dices, ya está, no hay ningún problema, no te preocupes. No te preocupes. Yo asumo en principio que todo lo que me decís es así. Esto es como la gente cuando dice una persona ha hecho trabajo con inteligencia artificial, yo voy a poner un cero y tal. Yo creo que si alguien hace un trabajo con inteligencia artificial es que tiene una inteligencia artificial. Porque ¿para qué haces un trabajo con inteligencia artificial? ¿Qué aprendes con eso? Si haces un trabajo con inteligencia artificial, yo te lo puntuaré, lo que valga ese trabajo, y tú te llevarás una nota que no sirve absolutamente para nada,
porque no has aprendido nada. Entonces, ¿esto es muy inteligente? Bueno, ya está. Me da igual completamente. O dice, no, en la enseñanza virtual no, porque se lo puede hacer la abuela el trabajo, ¿no? Bueno, pues entonces la nota es de la abuela. Yo no voy a perseguir a nadie. Esto allá cada uno con su conciencia y con su formación. Obviamente, esto luego se ve. Porque evidentemente, si una persona hace los trabajos con inteligencia artificial y no sabe nada, al final se ve perjudicial. Con lo cual, ya llegará el momento de hacer que eso salga a la luz. El proceso de aprendizaje no es algo que nosotros debamos perseguir. No tenemos que perseguirlos. Yo estoy totalmente en contra de esto. Nos pasaron una frase que teníamos por ahí en las guías docentes sobre que os íbamos a comer vivos si utilizabais la inteligencia artificial. Entonces yo le dije al coordinador que no iba a poner esa frase y la maticé. Entonces hay una frasecita en las guías docentes de lengua, ya veréis que suaviza esta cosa que era muy contundente. ¿Por qué? Pues por esto que os acabo de decir. O sea, uno llega a máster, es su responsabilidad, es su formación. Entonces vosotros veréis lo que hacéis. Yo no voy a perseguir a nadie. Yo lo que quiero es que sepáis. Vale, ya lo tenemos esto. ¿Lo habéis leído? El primer texto. Sí, Completo, ningún problema. sí, ¿Quién ha dicho que sí de arriba? sí. Sí, ¿Quién ha dicho que sí? Yo, Mabel, Mabel, léelo. aunque no se escriben Despacito. las vocales. ¿Ah? Espera. Despacito y bien alto. Perdón. Aunque no se escriban las vocales y solo se escriban las consonantes, es relativamente fácil leer un texto sin las letras. CNC, no sé lo que es. ¿Leer un texto? Es leer un texto sin las letras. Sí, las letras no dicen. Si el lector Perdón. Si el lector conoce la lengua. exactamente. ¿Cómo acabáis de ver? Es decir, si el lector conoce la lengua, por ejemplo, el lector árabe o el lector hebreo, y resulta que los sistemas de escritura de una lengua no escriben las vocales o no escriben todas las vocales, no hay ningún problema para leer esa lengua si el lector conoce la lengua. Porque solo viendo la estructura consonántica, y en algunos casos la estructura consonántica más algunas vocales, no todas, el lector es capaz de reconstruir sin ningún tipo de problema y muy rápido, de manera muy instantánea, las vocales todas o las que faltan. Lo acabáis de comprobar. ¿Vale? Bueno, pues primera cosa importante. El egipcio no escribía las vocales. El egipcio no escribió las vocales. Por tanto, no hay signos jeroglíficos que sirvan para transcribir las vocales. Ahora bien, pregunta fundamental. ¿El egipcio tenía vocales? Fijaros lo que he dicho. El egipcio no escribía las vocales. En la escritura no hay vocales. Ahora bien, ¿la lengua egipcia tenía vocales? Claro que sí, como todas las lenguas. Es imposible. Todo con consonantes. ¿Ok? Como todas las lenguas del mundo, la lengua egipcia tenía vocales. Pero su sistema de escritura no las anotó. Mañana, creo, veremos bien por qué. Pero hizo una cosa muy parecida, aunque más drástica, de lo que hicieron el árabe y el hebreo y otras lenguas semíticas, que precisamente forman parte de la misma gran familia afroasiática. Las lenguas afroasiáticas tienen tendencia a comportarse de la misma manera cuando sus hablantes crean sistemas de escritura. Cuando los hablantes de las lenguas afroasiáticas crean sistemas de escritura, muy frecuentemente, no siempre al 100%, pero muy frecuentemente, crean sistemas de escritura en los que no se anotan las vocales, o por lo menos todas las vocales. ¿Me habéis entendido? Esto es radicalmente opuesto a lo que ocurre en las lenguas indoeuropeas. Radicalmente opuesto
a lo que ocurre en nuestras lenguas, que son las lenguas indoeuropeas, donde el vocalismo tiene un peso específico tan importante en la fonología y en la fonética que los sistemas de escritura de nuestras lenguas tienen siempre signos para anotar las vocales. ¿Me habéis entendido bien? Por tanto, enorme diferencia entre la escritura de los profesionales de la egiptología, que somos nosotros. Ah, ya me acuerdo de lo que soy. Y la escritura de la civilización que vamos a estudiar. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Dime. Soy yo, Fran. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo de preciso sabemos exactamente cómo sonaban las vocales, si solo sabemos las consonantes escritas? Muy buena pregunta, Fran. No te la voy a contestar hoy, pero sí que te voy a dar una pista que la entenderás perfectamente. Estamos hablando de las lenguas afroasiáticas, ¿sí? Estamos hablando precisamente de lenguas que están emparentadas con el egipcio. Bueno, pues el comparatismo afroasiático es una, digamos, una especialidad muy importante que sirve precisamente para generar leyes fonéticas que nos permiten reconstruir el vocalismo original. ¿Te he medio contestado? Sí. Mañana de todas formas veremos. Hay más razones, que te las explicaré en su momento. Vale, gracias. ¿Okay? Pero tenemos un grado muy, muy alto de fiabilidad respecto a cómo eran las vocales en egipcio. Te voy a decir otra cosa. Tú sabes que las vocales pueden ser tónicas o átonas. Todos lo sabéis. ¿Qué quiere decir tónico? Que está acentuada. ¿Qué quiere decir átona? Que no está acentuada. ¿Sí? Las vocales tónicas las hemos reconstruido al 100%. Conocemos perfectamente el vocalismo tónico del egipcio. Donde persisten dudas es en el vocalismo átono. ¿Ok? Por razones evidentes, ¿no? Porque los timbres y digamos, la presencia de una vocal tónica es mucho más fuerte que la de una vocal átona. ¿De acuerdo? Pero el vocalismo tónico lo tenemos reconstruido prácticamente al 100% en el vocabulario egipcio. ¿Ok? Ahora voy a hacer un paréntesis porque os voy a decir lo que os quería comentar antes. Tiene que ver con la profesión y con la profesionalidad. No voy a hacer ese paréntesis. Os lo diré en otro momento, porque ahora estamos metidos en esto, vamos a seguir con esto. ¿Ok? Entonces, vocalismo. Yo os estaba diciendo, pues eso, que las escrituras de las lenguas afroasiáticas, ¿vale? Suelen, no todas, pero suelen no anotar el vocalismo. Ahora me gustaría que leyerais el segundo texto. ¿Alguien de arriba puede leer el segundo texto? Vale, esto me da una información muy importante. Y es que... Perdón, profesor, me parece que se trata de un texto afroasiático, ¿no? De hebreo o árabe, no sé. Afroasiático es, desde luego, porque estamos en este ámbito lingüístico. Me tienes que decir exactamente de qué lengua. No sé si árabe o hebreo. Piénsalo. Dime. Pero hay alguna palabra que me puede parecer que es egipcio. No es egipcio. Porque dice Rehmet. No dice eso. Rehmet. Lo parece, pero no dice eso. Okay. Creo que sea árabe. ¿Por qué crees que puede ser árabe? Porque hay una palabra SLM, salam, no sé. Salam. Ah, muy bien, Fran. No eras tú. ¿Quién era? Héctor. Héctor, ok. Muy buena deducción. Fijaros, yo os he dicho antes que el hecho de que nadie pudiera leer esto me daba una información fundamental. Esa información es que ninguno de vosotros, ni abajo ni arriba, sabe árabe. ¿Ok? Pero Héctor acaba de hacer una deducción muy buena. Hay palabras que sí que conocéis. Todos habéis oído decir Salamu Aleikum. ¿Sí o no? Entonces Héctor ha dicho hay una S, una L y una N. Es una magnífica deducción. Mañana veréis por qué. Porque lo que has hecho, Héctor, es deducir a partir de la raíz triconsonántica
de la palabra salam, que significa paz. Os habéis oído. ¿Qué es lo que pone aquí? Ahí pone aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Esto quiere decir la paz sea con vosotros y las bendiciones y la misericordia de Allah. Es la respuesta cuando uno dice salam aleikum. Cuando uno entra, dice salam aleikum, es decir, la paz sea con vosotros. Y la respuesta es aleikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La paz sea con vosotros, con los que vienen, y las bendiciones y la misericordia de Dios. ¿Ok? ¿Por qué no habéis podido leer? Porque no conocéis la lengua. ¿Lo veis? Si se conoce la lengua, se lee sin vocales sin ningún problema. Si no se conoce la lengua, es imposible. Porque ¿qué vocales vas a meter en estructuras consonánticas que no te dicen absolutamente nada? Salvo si te dicen algo, como ha pasado con Héctor. ¿Ok? Bien, pues esta es la base fundamental de lo que vamos a hacer a partir de ahí. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar consonantes. Vamos a estudiar un sistema consonántico. Incluso aquellos sonidos que son difíciles de pronunciar para nosotros, porque son sonidos típicos de las lenguas. Apagad los micros, por favor. Porque son sonidos típicos de las lenguas afroasiáticas que no tienen las lenguas indoeuropeas, incluso esos sonidos para los cuales nosotros recurrimos a las vocales. Por ejemplo, todos sabéis que el árabe tiene un sonido gutural fuerte cuando dice, por ejemplo, asha. Es un sonido muy característico del árabe. Cuando uno oye hablar árabe, la fuerza, la potencia que uno le nota al árabe deriva en gran medida de este sonido. El ayin, se pronuncia aquí, es una fricativa faringeal muy potente. Eso nosotros no lo podemos pronunciar. Cuando leemos un texto egipcio no podemos estar pronunciando esto porque nos volveríamos locos, ¿no? ¿Qué hacemos? Por convención, por pura convención, eso lo leemos A. Pero sabemos que no es una A. Lo que pasa es que nos viene muy bien para leer. Porque si yo tengo este signo, este sonido, en medio de dos consonantes, ¿no? Yo leo las dos consonantes, en medio pongo una A, ya sé convencionalmente que esa A en realidad no es una A originalmente, sino que es este sonido consonántico o gutural, ¿ok? Pero me facilita la lectura. ¿Entendéis? Es decir, ¿nosotros qué vamos a leer? Cuando nosotros leamos, leeremos estructuras consonánticas, ¿de acuerdo? Que hilvanaremos las consonantes gracias a sonidos consonánticos que leeremos como vocales, y cuando no tengamos esos sonidos consonánticos que leeremos como vocales, pondremos una E de apoyo completamente arbitraria, completamente convencional. Sí. Exacto. ¿Sí? ¿Me habéis entendido? Es decir, imaginaros una palabra que se escribe con una D, una P y una T. Si los egiptólogos fuéramos a un congreso y tuviéramos que decir, no nos entenderíamos, vamos, sería un drama, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de hacer eso, ponemos una E de apoyo entre la D y la D y la P y la P y la T. Y leemos de P. Pero sabemos perfectamente que las vocales que había ahí no eran dos S. Eran otra cosa. Y me diréis, ¿y por qué no ponemos las vocales que eran? Porque no las conocemos. Las hemos reconstruido, pero no las conocemos. Y como no las conocemos, nos obligaría a aprendernos todo el vocabulario, con toda la vocalización. Y eso sería impensable y inútil. Porque eso interesa a los especialistas en lingüística. Pero cuando yo tengo que traducir una escena, saber exactamente las vocales que estaban pronunciando los egipcios me da igual. Porque quiero entender el texto. ¿Me entendéis? ¿Habéis entendido lo que he dicho? Es decir, algunos signos que corresponden a consonantes, corresponden a un tipo de consonantes que nuestras lenguas no tienen y que nosotros, para poder pronunciar, pronunciamos como vocales. Entonces, ¿cómo leemos las cadenas de fonemas consonánticos del egipcio? Utilizando estas vocales, cuando las hay, cuando aparecen estos signos, pues los leemos como vocales y ya nos viene bien. Y cuando no aparecen estos signos y, por tanto, no podríamos utilizar vocales, ponemos una E de apoyo que es totalmente convencional. ¿Me habéis entendido? Todo esto, obviamente, ahora es muy abstracto. Lo iremos viendo y veremos concretamente. ¿Sí? ¿Arriba está todo claro?
Bueno, No lo tengo claro yo del todo. dime. ¿Quién eres tú, Fran? Soy Fran, sí, otra vez. Al final, entonces, se contradice un poco con lo que estabas diciendo antes, ¿no? Que de alguna forma no hay, es decir, no se conocen todas las vocales, quizás, ¿no? No. Las vocales se conocen. Muy buena observación. Las vocales se conocen. El problema es que, como no están escritas, sino que nosotros las hemos deducido, digamos, por leyes fonéticas, ¿vale? Como no están escritas, si quisiéramos poner las vocales, tendríamos que sabernos de memoria todas las palabras con su vocalización. ¿Comprendes? Y eso sería imposible, sería un esfuerzo sobrehumano. Y en el fondo inútil, porque tú con la estructura consonántica de las palabras, como has visto en el texto en español que hemos leído al principio de la clase, ya haces para leer. Otra cosa es que tú quieras reconstruir el vocalismo porque eres filólogo, eres lingüista y quieres hacer esa reconstrucción. Pero eso lo harás tú en tu especialidad. ¿Entiendes? Lo que no vamos a hacer es poner esas vocales, porque poner esas vocales no las vamos a poner leyendo, porque no están escritas. Las tenemos que saber de memoria. Debemos ponerlas de memoria. Por tanto, debemos conocer la lengua, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuándo tú puedes reponer las vocales de manera espontánea? Cuando conoces la lengua. Pero nosotros no conocemos el egipcio. Entonces, ¿cómo vamos a poner eso? ¿Entiendes? Hay muy pocas personas en el mundo, yo diría que 5 o 6, que han estudiado el vocalismo del egipcio, que lo conocen perfectamente bien y que pueden leer poniendo las vocales con una cierta dificultad, porque tienen que recordar todo el léxico, ¿no? Pero pueden leer poniendo las vocales. Pero normalmente nosotros no lo hacemos. Sí, por lo menos. ¿Pero cómo llegan a reconocerlo? Tengo una pregunta. Pero un segundín, que hay una pregunta abajo y luego voy. ¿Cómo llegan a reconocerlo si nunca ha llegado? Por el comparatismo afroasiático que le he dicho antes a tu compañero y por otras razones que veremos. No voy a entrar en eso ahora para no... Porque vendrá. ¿eh? Es que yo iba Lo mismo. O sea, claro, yo decía, o sea, a mí me parece un poco atrevido, ¿no? Como hacerlo por comparatismo a establecer las leyes fonológicas, porque ni siquiera el catalán es la misma lengua, tiene las mismas leyes fonológicas para las mismas vocales como el balear. Claro. Pero tú no es estableces leyes fonéticas o fonologías sincrónicas, ¿eh? Estableces leyes fonéticas sincrónicas, claro. O sea, son leyes evolutivas. Entonces, viendo cómo funcionan las lenguas que tenemos bien documentadas en un tiempo relativamente amplio y cómo funciona el egipcio, tú elaboras esas leyes y entonces juegas, vas yendo hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, imagínate que resulta, claro, es que no quería entrar en esto, pero te digo, te digo una frase para que me entiendas. Tú imagínate que en Hausa, en Beja, que son distintas lenguas afroasiáticas, en bereber y en maltés, ¿vale? Resulta que una palabra se vocaliza en todas estas lenguas igual. Esta es la isoglosa de la que hablábamos antes, ¿no? Exactamente, exacto. Es un método estadístico, en realidad, como casi todos los métodos de este tipo, ¿no? Entonces, tú presumes que el vocalismo de esa palabra es esa también en egipcio. Pero claro, hay otros medios. Por ejemplo, no quería entrar en esto, pero el copto sí que vocaliza. El copto es egipcio. Es el egipcio de la última fase. No escribáis esto. No escribáis esto. Estoy escuchando, porque si tenéis la inquietud os lo explico, pero no lo escribáis. Ya tendrán. El copto es la última fase de evolución de la lengua egipcia, como veremos, ¿vale? El copto se escriben las vocales. ¿Por qué? Porque los coptos dejaron de utilizar, los coptos, sobre todo después de la cristianización, dejaron de utilizar las antiguas escrituras egipcias, que eran complicadísimas y no les motivaban, ¿vale? Y pasaron a utilizar, ¿qué? El alfabeto griego, con algunos signos de más. Ahora no importa. Lo veremos la semana que viene. No, al final de esta semana. Es decir, básicamente el alfabeto griego. El alfabeto griego tenía las vocales. Por tanto, los coptos escriben las vocales. Bueno, pues ahí ya tienes el vocalismo mantenido. Y tú me dirás, claro, pero es el vocalismo de 4.000 años después del primer egipcio. Ahí es donde se generan las vocales. Nosotros podemos saber, y ahí sí que con mucha precisión, podemos saber que si en copto, y además el copto tiene distintos dialectos, esto viene muy bien para elaborar estas leyes. Si en copto, en determinados dialectos, la vocalización ha generado determinados paradigmas, ¿no? Tú vas para atrás y puedes generar el paradigma original. Entonces, si sumas este método con el otro, más otros métodos, como por ejemplo transcripción
a otras lenguas contemporáneas del egipcio, el acadio, etcétera, de palabras egipcias, ahí tienes una corroboración inmediata, contemporánea, de ese vocalismo. Entonces, si todas estas fuentes convergen, ahí lo tienes. Entonces, es lo que os decía antes, el vocalismo tónico está prácticamente totalmente reconstruido. El átalo es más difícil porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los coptos, acostumbrados, como egipcios, a no escribir vocales cuando les llega el alfabeto griego? Pues a escribir vocales, pero saltarse alguna. ¿Y cuáles se saltan? Las que suenan menos. El vocalismo átono. El vocalismo átono es el primero que se pierde cuando una escritura no escribe las vocales o cuando unos escritores, escribientes, están acostumbrados a no escribir las vocales. ¿Me explico? Pero iremos viendo todo eso. No puedo explicar todos los 2 cursos el primer día, ¿eh? Aunque me encanta que... Yo tengo una pregunta. Entonces, la I, la O y la A, que tienen signo jeroglífico, en realidad no son vocales, sino que son sonidos, sonidos consonánticos que nosotros nos resulta más fácil ponerlo como si fuera una vocal nuestra. Exactamente, pero no son lo que me has dicho, ¿eh? Pero es eso, la idea es esa. Es decir, aquello que nosotros leemos como vocales no son vocales, son sonidos consonánticos. ¿Ok? Esto lo veremos el viernes. El viernes lo veremos perfectamente. ¿Ok? Vale. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy lo que vamos a hacer... ¿A qué hora tenemos que acabar? A las 7 tenéis metros, trenes, cosas raras que si no llegáis a tiempo los perdéis o qué? No. Entonces, ¿puedo alargarme 10 minutos? Es muy sencillo lo que voy a hacer. Muy bien. Coged el documento, los signos monoconsonánticos 1. ¿Vale? Que tenéis entre los signos que os he enviado. Donde llegamos, no os preocupéis. Os prometo que hay 10 paro. Vosotros me tenéis que recordar el tiempo. ¿Eh? Vale. Ahora, chicos, voy a apagar la pantalla y voy a utilizar la pizarra. Entonces, lo que me vais a tener que decir es si veis bien la pizarra, ¿ok? Vale. A ver, ¿quién es el secretario? ¿Quién era el secretario? ¿Era quién? Era Max. Sí, empezamos bien, el señor secretario. Muy bien. Yo tenía un profesor, yo estudié en el Liceo Italiano de Barcelona, porque mi mamá es italiana. Y tenía un profesor que me nombró secretario de clase. Y entonces me decía lo que había que hacer, ¿no? Y un día se enfadó conmigo y me dice, señor secretario, póngase un cero. Y yo, me dije, hombre, ¿cómo voy a poner cero? Soy secretario. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a quitar esto. Así que desde entonces tengo la costumbre de nombrar secretarios /as de clase. ¿Veis la pizarra? ¿La veis bien? Vale, y ahora os veo a vosotros en la pantalla, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, intervenís y me decís. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer los signos monoconsonánticos que anotan consonantes que el español tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy fáciles. Lo único que hay que hacer es ponerle un poquito de memoria a la cosa y ya está. ¿Ok? Es decir, hoy vamos a ver los signos que anotan consonantes que el español tiene. ¿Ok? Y os los voy a dar en el orden convencional en que se dan los signos monoconsonánticos egipcios. ¿De acuerdo? Pero antes de empezar, tengo que haceros una advertencia muy importante. Los signos monoconsonánticos son signos que sirven para anotar una sola consonante. ¿Os suena esto? ¿A qué se parece? Se parece a las letras alfabéticas. ¿Sí? Entonces, si los signos monoconsonánticos sirven para anotar una sola consonante y nosotros tenemos un signo monoconsonántico
para cada una de las consonantes de la lengua egipcia. ¿Por qué los egipcios no se quedaron con estos signos y crearon el alfabeto mucho antes que todos los demás y prescindieron de todo el resto de signos? Follón que no se va nunca. La respuesta no os la voy a dar ahora. La respuesta tiene que ver con lo que hemos dicho antes, con las paradojas culturales. Si nosotros viéramos el problema desde una perspectiva recalcitrantemente occidentrista, la respuesta sería porque eran cretinos. Pero como una civilización no puede ser cretina durante 4.000 años, tiene que haber otra razón. O durante 3.000. Tiene que haber otra razón. O 3.500. Tiene que haber otra razón. ¿Y esa razón cuál es? Esa razón desmiente el principio de que lo económico es mejor que lo no económico. Eso lo diremos nosotros, occidentales, obsesionados por la economía, por las leyes del mercado y por estas cosas maravillosas que nos hemos inventado. Y que, por otra parte, dan el resultado que dan. Pero si prescindimos de esto y tenemos en cuenta otros aspectos que nos resultan paradójicos, vemos que otra gente hace las cosas de otra manera. Y no siguen el principio de que lo económico es necesariamente mejor y que el ser humano tiende hacia lo económico. Esto es falso completamente. No es verdad. El ser humano puede tender a la mayor complejidad del mundo si lo necesita desde una perspectiva cultural. Y este es el ejemplo más bonito que podéis encontrar en la historia de la humanidad. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no les dio la gana. Porque el principio económico no era el principio que regía sus vidas. Porque el principio que regía sus vidas era el principio de la plasmación del cosmos en el texto escrito. Esto es lo que les interesaba. Todo lo demás es sucedáneo. Es más, los signos que vamos a ver ahora eran signos muy secundarios para ellos. Para ellos los importantes eran los que veremos más adelante. Estos eran un apoyo. Estos eran apoyos. Pero no eran los signos verdaderamente importantes. Aunque nosotros empezamos por ellos, ¿por qué? Porque es lo que más se parece a lo nuestro, por tanto es más fácil el aprendizaje. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que luego le daremos la vuelta a esta política. Y cuando hayamos visto los signos logográficos y semagramas y la parte compleja del sistema, habremos visto lo realmente importante para los egipcios. Estos son signos de apoyo para poder leer mejor los otros. Pero los otros son los importantes. Porque son los otros los que representan el mundo. ¿Okay? Estos signos representan consonantes. ¿Qué significa esto? Escuchad bien lo que voy a decir ahora. Si estos signos sirven para anotar consonantes, significa que lo que los signos representan no interviene en la codificación del mensaje lingüístico. ¿Me habéis entendido? Lo que el signo representa no interviene en la codificación del mensaje lingüístico. Es decir, si yo dibujo esto y os digo que esto es un pie, y este pie sirve para anotar la consonante B, ahora os explicaré esta rayita que he puesto aquí, sirve para anotar la consonante B, es un signo que anota una consonante, y aquello que el signo representa, que es un pie, no interviene en la codificación del mensaje lingüístico. Esto quiere decir que en la frase o en la palabra en la que esté este signo, no se está hablando de un pie. ¿Entendéis? Este signo solo sirve para anotar la consonante B. Allí donde interviene, no se está hablando de un pie. La diferencia con este otro signo que veremos más adelante, y que seguro que todos reconocéis, ¿qué signo es este? ¿Qué signo es arriba también? Lo veis bien, ¿eh? Exacto, es el signo que representa. El sol, sí, Ra. Re. Representa el sol. Cuando yo vea este signo, mirad lo que voy a hacer ahora, ¿eh?
Si queréis, escribidlo, pero ojo con lo que voy a hacer. Ese signo sirve para escribir esta palabra, es la palabra ra. Esto es uno de esos sonidos que hemos dicho antes que nosotros no sabemos pronunciar. ¿Qué hacemos con este signo? Lo pronunciamos como una A, pero no es la vocal A. Es el AIN que os decía antes del árabe. Asha, Ali. Hay gente que se llama Ali, no se llama Ali, se llama Ali. ¿Okay? Hay un AIN delante de la vocal A. Nosotros escribimos solo o leemos solo la vocal A. ¿Lo veis? Si yo me encuentro, este signo, y este signo es el sol, allí donde este signo esté, se estará hablando del sol. Porque este signo no es una consonante, es una palabra. Ya vendrá. ¿Entendéis? Ahora voy a hacer signos. ¿Com dius tu, Toni? No està clar? No, sí deia perquè el serveix per dir a otros conceptes. Ok, es verdad. Esto sirve para otras cosas, ¿vale? Pero ahora me quedo con lo que el signo representa, que es el sol. ¿Ok? Lo importante es aquí. Es decir, los signos que vamos a ver ahora son signos que representan cosas y esas cosas que representan no es de lo que se está hablando. Porque son signos que, por convención, por abstracción, solo sirven para anotar consonantes. ¿Ok? Vale, ¿cómo se hace la B? La B, primero, caja de escritura. El egipcio, a ver los micros, por favor. Apagad los micros, por favor. El egipcio tiene una caja de escritura, ¿de acuerdo? Que es un conjunto de líneas imaginarias dentro de las cuales yo coloco los signos jeroglíficos. ¿Vale? Esa caja de escritura, como veremos con detalle más adelante, se compone de un registro grande subdividido en dos registros. Y aquí dentro yo voy metiendo todos los signos de una manera que ya iremos. La B es un signo vertical. ¿Qué quiere decir que es un signo vertical? Que ocupa toda la caja de escritura de arriba abajo, pero es relativamente estrecho. Es relativamente estrecho. ¿Ok? ¿Qué significa este subrayado que he hecho debajo de la B? Esto lo tenéis que hacer siempre sistemáticamente. Si es una sola consonante, se subraya esa consonante. Si es una palabra entera, se subraya junta la palabra entera. Palabra por palabra. Consonante por consonante si la consonante está sola. ¿Ok? ¿Por qué subrayamos las transliteraciones? A esto se le llama transliteración. Ahora os explicaré qué es la transliteración. ¿Por qué la subrayamos? La subrayamos porque cuando utilizamos la fuente de transliteración que ya os habéis instalado o estáis a punto de instalar en vuestros ordenadores, veréis que si la utilizáis, todas las letras salen en cursiva. Pues este subrayado indica la cursiva. Esto nos evita tener que hacer esto, por ejemplo, ¿no? Porque la convención dice que la transliteración se tiene que poner siempre en cursiva. Entonces, para evitar, cuando escribimos a mano, hacer las cosas muy complicadas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es subrayar. Ya sabéis por qué. Porque en edición, cuando yo subrayo una palabra, le estoy indicando al editor que esta palabra va en cursiva. ¿Ok? Esta es la razón por la cual siempre subrayamos. Y vosotros, sistemáticamente, cuando hagáis una transliteración, sea solo de una consonante, sea de una palabra entera, tenéis que subrayarla por esta razón. ¿Ok? Entonces, a esto que estamos haciendo, es decir, escribir una B subrayada, a esto lo llamamos transliteración. ¿Ok? ¿Qué quiere decir transliterar? Transliterar quiere decir pasar a letras de nuestro alfabeto latino los sonidos consonánticos que están anotados en el texto jeroglífico. ¿Ok? El texto jeroglífico anota toda una serie de consonantes, palabras, ¿no? Consonantes sueltas, si la palabra solo tiene una consonante, varias consonantes, si es una palabra de varias consonantes, pero ya hemos visto antes solamente consonantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder leer eso? Lo que hacemos es volver a anotar esas consonantes que vemos en el texto egipcio, por ejemplo, esta pierna, este pie, nosotros vemos eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que hacemos es poner en la transliteración la correspondiente letra a ese sonido. La letra correspondiente a ese sonido. ¿Me explico? Eso es transliterar. ¿Qué pasa cuando me encuentro con sonidos
que el egipcio tiene, son estos sonidos culturales difíciles, pero el alfabeto latino no tiene. Pues se recurre a diacríticos, como veremos mañana, porque eso ya es más difícil. Hoy vamos a hacer los fáciles. ¿Ok? ¿Sabéis lo que es un diacrítico? Un diacrítico es un signo añadido, un punto, una letra, un calderón, una rayita, que se añade a la letra para darle otro valor. ¿Ok? Hoy vamos a hacer los facilitos, es decir, los que corresponden a consonantes en español. Por tanto, el primero es la B. El segundo, la P. Fijaros qué hago. Pongo una P y subrayo la P. Este subrayado me cortará la P por la mitad. Pero esto no es un trozo de P. Esto es simplemente el subrayado. ¿Ok? ¿Cómo se escribe la P? La P es un signo pequeño. Antes os he dicho que la B es un signo vertical. La P es un signo pequeño. ¿Qué quiere decir que es un signo pequeño? Quiere decir, ahora fijaros lo que voy a hacer, luego lo pondré aquí. Quiere decir que en este conjunto convencional, ¿vale?, de líneas donde se meten los signos jeroglíficos, ocupa, digamos que la caja de escritura se va subdividiendo en cuadrados grandes, como este que veis aquí, que tiene por lado horizontal la misma longitud que la altura de la caja de escritura. Por eso son cuadrados. ¿Ok? Un signo pequeño, estos cuadrados se subdividen en dos, un signo pequeño ocuparía un cuadradito dentro de un cuadrado de la caja de escritura. No os preocupéis ahora por esto. Ay, no lo he hecho todavía. No os preocupéis por esto, porque esto lo veremos con calma, en la caja de escritura. No os preocupéis ahora por esto. Simplemente quiero que sepáis cómo es el signo. ¿Ok? Si lo tuviéramos que poner aquí, ¿qué haríamos? Lo ocuparía, pues esto que veis aquí, es decir, un cuadrado pequeño. ¿Cómo es? La P es un cuadradito, simplemente. O sea, la P sería esto, un cuadradito. Ahora bien, ¿dónde pondríamos este cuadradito si tuviéramos que ponerlo aquí? ¿Vale? Ahora voy a avanzar una cosa que luego explicaré con más detalle. Si solo tuviera que escribir esta P, este signo pequeño, no lo podría poner aquí, ni lo podría poner aquí, o aquí, dependiendo de dónde fuera. Lo tendría que poner en medio. ¿Por qué? Por un principio que veremos más adelante, que es el llamado principio de simetría. Si lo tuviera que escribir aquí, lo tendría que poner simétricamente respecto a este signo vertical que ya tengo escrito. Y entonces lo pondría aquí en medio. ¿Vale? Ahora no os preocupéis por esto. Lo único que quiero que sepáis ahora es que la P se escribe con un cuadradito que es la mitad de una B. No he entendido lo de simetría. Ya verás, vamos a hacerlo de otra manera. Olvidarnos de esto, lo haremos más adelante. No quiero ahora, prefiero avanzar con los signos que ahondar en esto. No te preocupes, lo veremos. Quedaros con lo siguiente. Quedaros con que la P es simplemente un cuadradito y que este cuadradito es la mitad de la B. Olvidaros de esto. ¿Vale? Es la mitad de una B. Quedaros con esto, simplemente. Luego ya veremos las colocaciones, porque de hecho esto viene más adelante ahora. Quería adelantarme, pero como tengo poco tiempo no quiero. ¿Ok? Es un signo pequeño. La mitad de una B. Muy bien. La F. Aquí tenemos que... ¿Veis? La F es un signo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que ocupa, digamos, dos cuadraditos, pero en horizontal. No en vertical como la B. ¿Ok? Yo ahora la voy a hacer una vez. La voy a hacer una vez. Un poquito rápido. Y después la haremos despacito para que veáis cómo es. ¿Vale? ¿Ok? La verdad es que ahora al principio voy a dibujarlos despacito para que los veáis y para que os vayáis acostumbrando a ellos, pero luego con el tiempo yo dibujo de corrido, entonces esto sale, vamos, mucho más estilizado, por decirlo con palabras bonitas. Ahora lo que vamos a hacer es aprender. Entonces, ¿cómo tenéis que dibujar esto? Se empieza por aquí, se empieza por la parte inferior, digamos, de la cabeza. Y hacéis este primer trazo así, con un trazo vertical pequeñito a continuación. ¿Vale? Y después, mucho cuidado. Subís para arriba, pero en ángulo. En ángulo. ¿Ok? Es un error no hacer el ángulo, porque es otro signo. En ángulo, subís para arriba. Subís
no pasáis por encima de la cabeza, no pasáis por encima de la cabeza y volvéis a bajar para hacer la cola, un poco más allá. Y luego, muy importante, los cuernos. Se ponen los dos cuernos en la cabeza. Esto es una víbora cornuda, que es un bicho muy, muy venenoso, muy malo, que además aparece en el momento menos pensado en cualquier arena del desierto. Hay que tener mucho, mucho cuidado con él, y si pica, pues hay que rápidamente buscar el antídoto, ¿vale? Entonces, muy importante, no me hagáis esto. A ver, ahora hacerlo mal todavía me cuesta más. Esto no. ¿Ok? No me hagáis esto. ¿Ok? Esto no. Es decir, la joroba, digámoslo así, nunca tiene que pasar por encima de la cabeza. ¿De acuerdo? Y el primer trazo, después del cuello, tiene que ser en ángulo. Tiene que formar un ángulo. ¿Sí? ¿Está claro? Vale. ¿Qué es esto? Esto es la F. La F. ¿Dónde vendría aquí? Pues, por ejemplo, vendría aquí. Es un signo cuya longitud es igual que la altura de la caja de escritura. Es decir, que la B. ¿Lo veis? La B y la F hacen lo mismo, uno en vertical y el otro en horizontal. ¿Entendéis? Ahora lo que tenéis que hacer es practicar todo eso, ¿eh? Pero es simplemente una F. Vale, ahora viene el kit de la cuestión. Os he dicho que hay 10 os dejaría ir, pero será el cuarto. Vamos a ver, dime. Que la F se puede poner en el cuadrante de abajo o tiene que ser el superior. Sí. Déjame que os explique cuando hagamos la caja de escritura. ¿Vale? Porque depende. Depende de con qué otros signos se combinen. ¿Vale? Puede estar en el de arriba, puede estar en el de abajo. Si, por ejemplo, no se combinara con ningún signo, estaría en medio. Es un poco lo que os intentaba decir antes. Si no hay otro signo con que se combine, en egipcio funciona una noción, digamos, que es el principio de simetría. Es decir, ellos lo que quieren es que todo sea simétrico. Por tanto, si un signo pequeño me va a quedar solo entre dos signos verticales, lo pondré en medio de la caja de escritura. Ni arriba ni abajo, sino en medio. Esto es el principio de simetría. ¿Eh? También te he contestado un poquito aquí, ¿vale? O sea, donde se pone es, dependiendo de qué signos tengo que escribir, se pone siempre lo más simétrico posible. ¿No? Pero lo veremos más adelante, no os preocupéis. Va, hacemos el último y nos vamos. Una pregunta. Dime. De modo que así no se puede, no sé si se ve. Ay, no, a ver. Perdón, no me lo proyecta. Vaya por Dios. No te lo veré, no te lo veré. No. Mándamelo. Vale. Adam, Sí, va a ser mejor. Mándamelo por email. A ver, la M. Este es difícil. La M. ¿Qué representa el signo? Es un búho. Otra palabra en español. Un mochuelo. Es la M de mochuelo. ¿Sí? Así ya lo tenemos aprendido. Vale. ¿Cómo lo transicionaremos? Así. M y subrayado. Ya está. ¿Y cómo se hace? Vale, ahora fijaros muy bien. Lo fundamental es hacer bien la primera curva. Si hacéis bien la primera curva, el resto del pájaro sale bien. Si no hacéis bien la primera curva, el resto del pájaro sale desproporcionado. ¿Vale? Entonces, la primera curva es así. Es una curva armónica, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. ¿Ok? Dime. Pero dentro de la caja, esto. Dentro de la caja, esto tiene por aquí y por aquí. Pues que no llega al suelo. Esta curva no. Al suelo llega lo que vendrá después. Los pies. Exacto, los pies. Y el suelo. Pero ahora voy a quitar la caja de escritura porque no quiero que os... Pero ocupa toda la caja de escritura, de arriba a abajo. En realidad ocupa un cuadrado grande. Ya lo veréis. Vale, ahora voy a continuar. Lo voy a hacer primero seguido para que veáis cómo se hace y luego lo haremos paso a paso. Entonces, se vuelve aquí al principio y se hace un trazo vertical así, otro así que cruza el anterior, ¿vale? Luego se hace la cola, luego se hacen las patas, el suelo y este trazo que puede ser una línea, vamos a hacer ríos,
Puede ser una línea simplemente, ¿ok? Que une la pata exterior con la cola, ¿ok? ¿Qué es cada parte? Entonces, muy importante, fijaros, este pequeño trazo, ¿me veis vosotros también? Este pequeño trazo que es el final del signo del trazo original, esto es la punta del ala, ¿ok? Es la punta del ala. Esto es la cola. Entonces, lo digo porque ahora lo voy a hacer mal para que veáis cómo se hace mal y que veréis cómo os lo tendré que corregir. Cuando mañana salgáis a la pizarra a dibujar esto, os lo tendré que corregir. ¿Qué es esto? Estos son las dos patas, esto es el suelo es obligatorio. El suelo es obligatorio, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Y esta línea que une la pata exterior con la cola son las plumas, digamos, de la parte de abajo del mochuelo. La gente que dibuja bien hace el pico, los ojos y tal. Yo os recomiendo que si no dibujáis bien no lo hagáis, yo no lo hago nunca, ¿de acuerdo? Porque así está perfecto. O sea, todo egiptólogo así reconoce perfectamente este signo, no hay ningún problema. Ya os he dicho antes, si yo no sé dibujar, entonces lo que he hecho es aprender a hacer porque claro, un egiptólogo tiene que saber hacer los signos, esto es impecinable. Pues aprenderlos a hacer de una manera muy esquemática y muy sencilla, ¿de acuerdo? Pero que sea reconocible por cualquier egiptólogo. Vale. Ahora lo vamos a hacer despacito, trazo a trazo, ¿de acuerdo? Primer trazo. Segundo trazo. Y tercero. Estos dos trazos son rectos, uno horizontal y otro vertical. Rectos completamente. ¿Vale? Ahora, este es muy importante. Ahora va a ser un trazo curvo, ¿vale? Contrario a la curva del primer trazo, que tiene que intersectar con él. ¿Ok? Por tanto, ahora hacemos esto. ¿Vale? Luego hacemos la cola. Fijaros muy bien en lo que he hecho. La cola se hace con el trazo de abajo. Con el trazo de abajo, no con el trazo de arriba. Porque el trazo de arriba es la punta del ala, como os he dicho antes. Y luego ya lo tenemos. Tenemos las dos patitas. Normalmente se hacen un poco oblicuas. Las podéis hacer rectas, pero rectas que hacer. Y el suelo. Naturalmente las patitas han de llegar hasta abajo. Y el suelo. El suelo ha de quedar a la altura de la cola. ¿Sí? Entonces, muy importante. ¿Cómo no debéis hacer el primer trazo? ¿Cómo no debéis hacer el primer trazo? Así. Muchas veces me hacéis así el primer trazo. Si hacéis así el primer trazo, ¿qué pasa después? Esto. Y esto es horrible. Exacto. O sea, aparece. En todo caso, ningún egipcio viendo esto sí, un egipcio viendo falta el trazo este, pero me he dejado este trazo. Esto, un egipcio diría, totalmente reconocería el signo sin ningún tipo de problema. Esto, un egipcio no lo reconoce. ¿Vale? Vale, por tanto, esto no. Luego, otra cosa. Supongamos que hemos llegado... Ay, no. Supongamos que hemos llegado aquí. ¿Vale? Entonces uno dice, vale, voy a hacer la cola. Eso tampoco, evidentemente, porque nos estamos comiendo, el trazo de arriba, ya os he dicho, es la punta del ala, nos estamos comiendo la punta del ala. ¿Y qué demonios es este trazo que nos queda aquí abajo? Eso no significa nada. ¿Ok? Por tanto, cuidado con esto, que lo vais a hacer, ¿eh? Lo vais a hacer, ya lo veréis. Como mañana, cuando saque a hacer esto, alguno de vosotros hará eso. Y si no, fantástico. Si me desmentís, pues estupendo. Por tanto, ni esto, ni eso, ¿ok? Esto es lo que tenéis que hacer. Y esto es una M y ocupa un cuadrado hermoso dentro de la caja de escritura, porque este es un signo que se ve mucho, que es muy vistoso, muy bonito, y en los textos jeroglíficos en que está hecho en detalle, los textos que ya son arte, ¿no? Arte. Otro término de aquellos paradójicos. Existe el arte egipcio. El miércoles empezaréis y vamos a ver qué os dice el profe. Arte egipcio. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? ¿Los egipcios hacían esto por arte o había otras finalidades de otro tipo metidas ahí?
iremos hablando de estas cosas. Bueno, pues esto es la... Entonces, para mañana hasta aquí no nos ha dado tiempo más. Mañana continuaremos, acabaremos estos modos semánticos fáciles y empezaremos los que ya no son tan fáciles, ¿vale? Mañana empezaremos, bueno, siempre a las 4. Haremos primero la presentación de los de arriba. Os pido a los de arriba, por favor, que tengáis pensado un poco lo que vais a decir, que seáis breves, porque sois mucha gente, ¿vale? Y de todos modos, es importante que todos os digáis quiénes sois, ¿vale? ¿Ok? Un segundo. Dime, Te he dime. mandado aquello por el correo. Vale, yo te lo contesto. No te preocupes. Vale. ¿Vale? Una pregunta, por favor. Dime. ¿Usted admite caligrafías un poco diferentes? A ver, esta pregunta, ¿qué significa? ¿Significa que, por ejemplo, yo dibujo de otra manera Sí, la M? Sí, ningún problema, ningún problema. Siempre y cuando sean Sea una M. grafías estándar, exacto, sea una M. ¿Okay? Sea una grafía reconocible claramente. Pero no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, mañana os haré 2 preguntas de la parte teórica que hemos hecho hoy y luego alguno de vosotros saldrá, a empezar a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Venga, que seáis felices. Un momento. Normas de urbanidad. Os pido, por favor, que levantéis las sillas, no cuesta nada. No las arrastréis, levantadlas, ¿vale? Tened en cuenta que el ruido que se hace en el aula, ellos lo oyen amplificado. Entonces, cuanto menos ruido hagamos aquí, mejor. Y también os pido otra cosa. Cuando al final del aula, de la clase, alguna vez ellos puedan intervenir, como ha pasado ahora, esperad un momentito, ¿vale? Porque si se hace follón con las sillas o levantando y tal, ni yo les oigo a ellos y ellos oyen un follón, no oirían. Entonces, tenemos que acostumbrarnos un poquito a esta duplicidad, ¿no? Presenciales y virtuales. Es muy fácil, pero lo vamos implementando. ¿Ok? Venga, hasta mañana. Cuidaos mucho, dormid bien y sed muy felices. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mañana. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Quité.